Hola amigos, muy buenos días. Dice un dicho popular que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se agote. Y este tema es importante porque estamos llegando a Mateo 24 y es importante darnos cuenta que Dios tiene un tiempo, tiene un calendario y en el calendario de Dios hay ciertas fechas que se van a cumplir sí o sí. Y más vale que conozcamos cuál es ese calendario de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 24 y voy a leer del versículo 1 al versículo 14. Leo para ustedes. Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero Jesús dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, Jesús estaba sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Este capítulo 24 forma parte de un discurso que da Jesús y que prácticamente va a ser capítulo 24 y capítulo 25 con diferentes temas, todos acerca del final de los tiempos. Y una de las complicaciones que ha habido es poder interpretar exactamente a qué tiempo se está refiriendo el Señor Jesús. Y cuando menos hay tres periodos a los cuales Jesús se está refiriendo. Uno era a lo que pasaría en los años inmediatos a su partida, que tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Pero después tiene que ver con la persecución que sufriría la iglesia primitiva en sus primeros años. Y también tiene que ver con las señales que vendrán al final del tiempo, cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez para ejercer juicio sobre las naciones. Y resulta difícil cuando leemos el pasaje el entender cada parte a qué se está refiriendo, pero en esta primera porción del 1 al 14 es donde la mayoría de las opiniones coinciden en que se está refiriendo al tiempo que va a vivir esta generación, los discípulos que están oyendo y que lo van a sufrir hacia la caída del templo de Jerusalén. Por eso es que el capítulo empieza hablando de que Jesús y sus discípulos estaban en el templo y caminando alrededor del templo. En el Evangelio de Marcos y de Lucas, los evangelistas comentan que los discípulos le dicen a Jesús, oye Jesús, ¿ya viste el templo? ¿Ya viste esta hermosa construcción? Admirando la belleza del templo. Y la respuesta de Jesús en los tres evangelios, inclusive ahora en Mateo, es, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Desde luego que esta era una noticia no muy bien recibida de parte de los judíos. ¿Por qué? Porque el templo que Salomón había construido había sido derribado por los babilonios y había sido reconstruido nuevamente. Y lo que tenía ahora bajo el Imperio Romano era un segundo templo que se había edificado y era una terrible noticia el poder escuchar que ese templo también sería derribado. El profundo significado, la identidad que tenía el pueblo judío en el templo era muy fuerte. Así es que el escuchar que el templo será derribado fue lo que de momento les impactó. Pero entonces ellos preguntan, bueno, Señor Jesús, ¿y cuándo será esto? Y el Señor Jesús empieza, por ahí del versículo 4, empieza a dar varias advertencias.
Y una de las que da, dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Vendrán muchos usando mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y la primera advertencia que el Señor Jesús hace hacia el final de los tiempos es, vendrán engañadores. Ya desde los tiempos de Jesús, inmediatamente después a su partida, aparecerían esos engañadores. Si leemos al apóstol Pablo, Pablo constantemente está escribiendo a las iglesias y les habla de aquellos que son apóstatas de la fe, aquellos que se desvían de la fe, aquellos que se hacían aparecer como los nuevos mesías. Y esa es una ley hasta nuestros tiempos, en este siglo presente, siguen apareciendo aquellos que roban la gloria de Cristo y se presentan como los enviados de Dios. Y entonces entendemos por qué hoy día hay personajes que reclaman toda esa gloria y entonces hacen una serie de eventos personales para ganar el reconocimiento y el aplauso de las multitudes. Y Jesús dijo, no se dejen engañar, vendrán muchos en mi nombre, inclusive predicando de Jesús, hablando de Jesús, pero que van a desviarles en su fe. Ese tema es muy profundo, no puedo tocarlo ahora, pero simplemente Jesús está hablando de aquellos que van a usar su nombre para desviar a muchos. La segunda cosa que dice, oirán de guerra y de rumores de guerras. Dice, es necesario que eso suceda, pero todavía no es el fin. Y esto lo entendemos que Jesús hablaba porque hacia el año 70 se va a desatar una persecución muy intensa contra los cristianos. Es la época en la que los cristianos son llevados al circo romano y son sacrificados porque no quieren rendir honor al emperador como Dios, sino al Señor Jesucristo. Y eso les costaba la vida. Entonces, dice el versículo 9, entonces los entregarán para que los persigan y los maten y los odiarán por todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y vuelve a decir, y surgirán falsos profetas engañando a muchos. De forma resumida, el Señor Jesús está hablando de lo más importante que va a suceder inmediatamente después de que Él ascienda al cielo. Tiene que ver con aquellos que vendrán a desviar a sus discípulos del verdadero evangelio, pero tiene que ver también con la persecución y el dolor que ellos van a sufrir. Y la palabra que da el Señor Jesucristo dice, pero el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Y es un llamado, es una advertencia del Señor Jesucristo. Fíjense qué impactante. Tal vez hoy día las multitudes son atraídas porque los grandes líderes religiosos les dan promesas de prosperidad, de te va a ir bien, ¿no? Dios te va a bendecir. Y como en lo contrario, Jesús a sus discípulos hacia el final de su vida les está dando advertencias de peligro. Los van a perseguir, los van a matar, los pueden engañar, van a sufrir. Imagínense la diferencia del mensaje que se está lanzando. Y por ahí está un primer paso. Cuando hoy día un predicador o un líder religioso solamente habla de la prosperidad y la abundancia que puede tener una persona que viene al evangelio, ya de entrada es un mensaje no tan centrado en la persona de Cristo. Cuando una persona habla del dolor que se puede sufrir en la persecución por causa del evangelio, es parte del mensaje esencial de lo que el Señor Jesús mostró. En las mismas bienaventuranzas, Jesús ahí en Mateo 5 dijo, bienaventurado cuando por mi causa los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, porque así persiguieron a los profetas. Queridos amigos, el mensaje de Dios para nosotros esta mañana es, no hay plazo que no se venza, no hay fecha que no se cumpla. En el calendario de Dios hay ciertos eventos que son ineludibles y en ese calendario la iglesia primitiva, la iglesia, los discípulos que conocieron al Señor Jesucristo vivieron eso que Jesús les advirtió que sucedería. Si usted simplemente dice, no, yo no quiero saber y cierra su Biblia, es que tal vez usted no ha comprendido que en el calendario de Dios hay una fecha que se va a cumplir. Aunque cierre sus ojos, aunque cierre la Biblia, aunque usted no quiera saber, esa fecha se va a cumplir. Y lo probable que va a pasar es que cuando empieza a pasar eso, usted
se va a espantar, le va a agarrar por sorpresa y simplemente va a decir, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Bueno, porque en su tiempo no nos ocupamos de escuchar lo que el Señor Jesús nos estaba advirtiendo. Así que acompáñenme a orar. Padre, gracias por esta palabra que hoy hemos leído. El Señor Jesús hablando de las señales antes del fin. Entendemos que esto es gran parte de lo que se cumplió en la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era. Pero también, Señor, en los próximos días vamos a leer lo que sucederá en nuestros tiempos y hacia el final del mundo. Te ruego, Señor, pon en nosotros sabiduría, pon en nosotros valor para que podamos leer tu palabra y saber qué es lo que el Señor Jesús nos está advirtiendo que va a suceder. Principalmente rogamos de tus gracias en nosotros, que tu Espíritu Santo nos permita identificar a esos falsos profetas en nuestro tiempo que están arrastrando a las multitudes, a un evangelio que no es correcto, que no es verdadero y que está desviando a la gente. Rogamos de tu gracia, te rogamos por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles en su cama, te rogamos que tú les abraces y les hagas experimentar tu presencia, tu misericordia, tu bondad en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.